Este es el manual de apoyo científico del doctor Héctor E. Solórzano del Río. Es profesor de farmacología. Vamos a leer el capítulo que se titula Formulación de enzimas digestivas. Hablar de las enzimas es fascinante, ya que no hay actividad biológica en la que no estén involucradas. Entre más las estudiamos, más nos damos cuenta del gran desconocimiento que todavía tenemos de ellas, a pesar de que hayan sido identificadas más de 3000. En este escrito nos enfocamos en el valor terapéutico de las enzimas en forma específica sobre la digestión. La terapia enzimática sistémica forma parte, desde hace 20 años aproximadamente, de la medicina biológica, conocida ampliamente en Europa, particularmente en Alemania. Pero el tiempo y las intensas investigaciones han demostrado que el campo terapéutico de las enzimas es muy amplio. Además, se ha investigado científicamente la sinergia de ellas usadas como fórmula terapéutica. He tenido la fortuna de ser uno de los muchos investigadores de todo el mundo que han estudiado clínicamente a las enzimas. Son muchas las especialidades médicas en las que tiene cabida su apropiada aplicación. En el programa de estudios de medicinas alternativas de la Universidad de Guadalajara, estudiamos hace años los efectos de las enzimas, principalmente en el tratamiento del cáncer y en algunas enfermedades autoinmunes como son la artritis y el lupus eritematoso. Desde el descubrimiento de la más adecuada combinación de enzimas, más de 22 millones de personas han sido tratadas con enzimas proteolíticas naturales, sin mostrar efectos colaterales indeseables. Creo que conforme pase el tiempo se difundirá más este conocimiento y como consecuencia de ello será mayor el número de pacientes beneficiados con el efecto curativo de las enzimas. Algunos de los resultados de nuestras investigaciones médicas han sido presentados en diferentes foros internacionales en los que he tenido el privilegio de participar, entre ellos el Congreso Mundial de Medicinas Alternativas número 18, que se llevó a cabo en Cuba, el primer Congreso Internacional de la Terapia Enzimática Sistémica, en la Universidad de Klagenfurt, Austria, y el 20º Congreso Mundial de Acupuntura y Medicinas Complementarias, realizado en Perth, Australia. Las enzimas son necesarias para cualquier actividad biológica. Las necesitamos para regular la coagulación de la sangre, para regular la respuesta del sistema inmunológico, para hacer la digestión, en fin, las necesitamos hasta para pensar. Desde hace muchos años,
Nuestros ancestros notaron la existencia de las enzimas, aunque los efectos de las enzimas los impresionaron tanto que a algunas bebidas les llamaron elixires. Ellos notaron que la leche se convierte en queso, el jugo de la cebada en cerveza, el jugo de uva en vino o la masa en pan. Era algo maravilloso, una fuerza desconocida, transformadora. Las enzimas son polímeros biológicos que catalizan múltiples procesos dinámicos, los cuales hacen posible la vida tal como la conocemos, como determinantes de la rapidez a la cual tienen lugar los eventos fisiológicos. Las enzimas tienen participación trascendental en la salud y la enfermedad. Gracias a sus acciones escrupulosamente coordinadas, se consigue la degradación de los alimentos para suministrar energía y bloques estructurales. El ensamble de estos bloques en proteínas, membranas y DNA codificante de la información genética, así como el dirigir la energía para producir el movimiento celular, mientras que en la salud todos los procesos fisiológicos suceden de manera ordenada y regulada y se conserva la homeostasis. En los estados patológicos, esta puede sufrir importantes trastornos. Por ejemplo, la lesión tisular grave, característica de la cirrosis hepática, puede estropear intensamente la capacidad de las células para crear las enzimas catalizadoras de procesos metabólicos tan importantes como la síntesis de la urea. La incapacidad resultante para convertir el amoníaco tóxico en urea no tóxica es seguida por la intoxicación amoniacal y por último por coma hepático. Diversas enfermedades genéticas, poco frecuentes pero a menudo debilitantes y mortales, suministran impresionantes ejemplos adicionales sobre las consecuencias fisiológicas drásticas que pueden seguir al deterioro de la actividad, incluso de una sola enzima. Puedo decir que después de una lesión tisular grave, por ejemplo en el caso de infarto cardíaco o pulmonar, aplastamiento de una extremidad o del crecimiento celular incontrolado como carcinoma prostático, se liberan a la sangre las enzimas propias de los tejidos específicos dañados. Por lo tanto, la medición de dichas enzimas intracelulares en el suero sanguíneo nos proporciona a los médicos información diagnóstica y pronóstica muy útil. Muchas enzimas catalizadoras de la transferencia de grupos y de otras reacciones requieren, además del respectivo sustrato, una segunda molécula orgánica conocida como una coenzima, sin la cual permanecen inactivas. Estas coenzimas muchas veces son vitaminas, minerales u oligoelementos. Estas coenzimas, de hecho, son algo muy diferente a las enzimas en sí. Las coenzimas consisten en albumina y las coenzimas no solo de albumina. Las enzimas son moléculas bastante grandes, mientras que las coenzimas son bastante pequeñas. Las enzimas no se consumen en el verdadero sentido durante su actividad,
mientras que las coenzimas se consumen en ella y deben regenerarse o renovarse constantemente. Los factores principales que afectan la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas, concentraciones de la enzima y del sustrato, temperatura, pH y la presencia de inhibidores resultan de interés clínico. El principio biológico cardinal de la homeostasis establece que la buena salud requiere de la conservación del medio interno corporal dentro de los límites relativamente estrechos. Así, la buena salud necesita de cientos de reacciones catalizadas por enzimas y que éstas se desarrollen a las velocidades apropiadas. La insuficiencia para alcanzar estos objetivos turba el equilibrio homeostático de los tejidos con profundas consecuencias potenciales. Por tanto, un médico debe conocer la manera en que el pH, las concentraciones de la enzima y del sustrato y los inhibidores influyen en la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Algunas enzimas viven únicamente 20 minutos y deben ser renovadas por enzimas del mismo tipo recién producidas. Otras permanecen activas durante muchas semanas antes de ser eliminadas por razones de desgaste. Para realizar ciertas funciones de gran importancia de nuestro cuerpo y mantener así al organismo en un equilibrio constante entre el exceso y la deficiencia, las enzimas trabajan muchas veces en fases continuas, es decir, en las llamadas cascadas enzimáticas. Una enzima activa a la siguiente enzima. Esta, a su vez, activa otra enzima hasta que finalmente una última enzima dispara el efecto requerido. Esto pasa en primer lugar debido a un sentido ahorrativo, ya que estos pequeños pasos individuales requieren mucho menos energía que los pasos más grandes y complicados, y por otra parte por razones de seguridad. Con respecto a las cascadas enzimáticas, puedo decir que sucede en el caso de la coagulación o licuefacción de la sangre, en el estrechamiento o ensanchamiento de los vasos sanguíneos, en la alarma y activación de las defensas del cuerpo. La farmacología ha aprovechado el conocimiento del mecanismo de acción de las enzimas, por lo cual muchos medicamentos funcionan a través de inhibir la actividad enzimática. Por ejemplo, las hipercolesterolemias familiares. Se tratan con agentes corno, la lovastatina, que frena la síntesis del colesterol al inhibir una enzima llamada 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima A reductasa. De la misma manera, varios de los antibióticos utilizados en la actualidad para las infecciones bacterianas actúan por medio de la inhibición específica de ciertas enzimas fundamentales para el crecimiento y la replicación de estos microorganismos patógenos. Por ejemplo, la penicilina inhibe la enzima que se requiere para la síntesis de la pared celular bacteriana. Sabemos que con cierta frecuencia se necesita del procesamiento enzimático para convertir un medicamento en su variante fisiológicamente activa, es decir, en una sustancia que ya tiene efectos farmacológicos. La inducción de tales enzimas por un fármaco puede tener efectos notables sobre el procesamiento o la degradación de otro, y esto constituye una razón importante
para que se presenten las interacciones farmacológicas. Presentando otra definición, podemos decir que una enzima es cualquiera de las numerosas sustancias orgánicas especializadas compuestas por polímeros de aminoácidos que actúan como catalizadores en el metabolismo de los seres vivos. Eso significa que son biocatalizadores. Con su acción regulan la velocidad de muchas reacciones químicas implicadas en este proceso. El nombre de enzima, que fue propuesto en 1867 por el fisiólogo alemán Wilhelm Kuhn, 1837-1900, deriva de la frase griega sime, que significa en fermento. En la actualidad sabemos que cada tipo de enzima cataliza un tipo específico de reacción química. Por ello se necesitan miles de tipos de enzimas diferentes en el metabolismo de cualquier clase de células. La mayor parte de las enzimas catalizan la transferencia de electrones, átomos o grupos funcionales. No olvidemos que las enzimas son muy eficaces. Por ejemplo, unos 30 gramos de pepsina cristalina pura tiene la capacidad de digerir casi 2 toneladas métricas de clara de huevo en pocas horas. Pasando al tema de la digestión, podemos afirmar que es el proceso de transformación y absorción de los alimentos que normalmente ingerimos por vía oral. La digestión tiene lugar en el tubo digestivo y consta de 2 tipos de fenómenos, mecánicos y químicos. Por medio de los fenómenos mecánicos, como es la masticación, los alimentos se dividen y se combinan con la saliva para formar el bolo alimenticio. Los procesos químicos permiten la transformación de los distintos alimentos en elementos asimilables por nuestro intestino, es decir, que pueden ser absorbidos por las vellosidades intestinales. Así, los hidratos de carbono se han de convertir en azúcares de 6 carbonos, principalmente glucosa. Las grasas se transforman en ácidos grasos y glicerina y las proteínas en aminoácidos. La principal reacción química que se da en estos procesos es la hidrólisis, y para ello se necesitan de los jugos digestivos que contienen las enzimas responsables de estas transformaciones. A lo largo de todo el tubo digestivo, las glándulas secretoras cumplen 2 funciones esenciales. En primer lugar, en la mayoría de las regiones, desde la boca hasta el extremo distal del ileón, se secretan enzimas digestivas, y en segundo lugar, se libera moco para la lubricación. El tipo de enzima que se libera depende del tipo de alimento. Fíjense nada más, qué especificidad. El tipo de enzima que se libera depende del tipo de alimento. Comenzando por la boca, la anatomía nos enseña que las principales glándulas salivales son las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. La secreción diaria normal de saliva oscila entre 800 y 1500 mililitros. Es importante hacer notar que la saliva contiene 2 tipos principales de secreción proteica. Número 1, una secreción serosa rica en tialina, que es una enzima para digerir los alimentos. Número 2, una secreción mucosa que contiene mucina y que cumple funciones de lubricación y protección de la superficie.
Siguiendo con el estómago, hay 3 tipos de células en él. Número 1, las células mucosas del cuello que secretan sobre todo moco y cierta cantidad de pepsinógeno. Número 2, células pépticas o principales que secretan grandes cantidades de pepsinógeno. Número 3, las células parietales u oxínticas que segregan un ácido clorhídrico y factor intrínseco. Desde el punto de vista fisiológico, no debemos recordar que recién segregados los pepsinógenos no poseen actividad digestiva. Sin embargo, en cuanto entran en contacto con la pepsina preformada y con el ácido clorhídrico, se activan y se convierten en pepsina. En este proceso, la molécula de pepsinógeno, con un peso molecular de 42.500, se esciende para formar una molécula de pepsina de un peso molecular de 35.000 unidades. La pepsina es una enzima proteolítica activa en medios muy ácidos, donde el pH óptimo es de 1.8 a 3.5, pero cuando el pH es alrededor de 5 pierde gran parte de su actividad y se inactiva en poco tiempo. Por eso el ácido clorhídrico es tan importante como la pepsina para la digestión proteica en el estómago. En el siguiente paso de la digestión, el jugo gástrico contiene también pequeñas cantidades de otras enzimas como la lipasa gástrica, amilasa gástrica y gelatinasa. Dentro de este complejo proceso de la digestión, ahora el turno es para el páncreas. La secreción pancreática contiene enzimas destinadas a la digestión de las 3 clases principales de alimentos: proteínas, hidratos de carbono y grasa. También posee grandes cantidades de iones de bicarbonato. Las enzimas proteolíticas más importantes del páncreas son la tripsina, la quimiotripsina y la carboxilopeptidasa. Menos importantes son varias elastasas y nucleasas. La enzima pancreática que digiere los hidratos de carbono es la amilasa pancreática. Las enzimas principales para la digestión de las grasas son: número 1, la lipasa pancreática, capaz de hidrolizar las grasas neutras hasta ácidos grasos y monoglicéridos. Número 2, la colesterol esterasa, que hidroliza los ésteres de colesterol. Y número 3, la fosfolipasa, que separa los ácidos grasos de los fosfolípidos. Al final de la digestión tenemos a un gran e importante órgano, el hígado. Una de las muchas funciones del hígado consiste en la secreción de bilis en cantidades que oscilan entre 600 y 1000 mililitros por día. La bilis cumple 2 funciones importantes. En primer lugar, desempeña un papel significativo en la digestión y absorción de las grasas, no porque contengan enzimas que las digiera, sino porque los ácidos biliares satisfacen 2 misiones. Número 1, ayudan a emulsionar las grandes partículas de grasa de los alimentos, a las que convierten en múltiples partículas diminutas que son atacadas por las lipasas secretadas en el jugo pancreático. Número 2, ayudan a la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la membrana
mucosa intestinal. En segundo lugar, la bilis sirve como medio para la excreción de varios productos de desecho importantes procedentes de la sangre, entre los que se encuentran la bilirrubina, un producto final de la destrucción de la hemoglobina, y el exceso de colesterol. Las indicaciones de las mezclas enzimáticas para la digestión son dispepsia, disfunción enzimática gástrica, pancreática o intestinal, meteorismo y flatulencia. Las mezclas enzimáticas digestivas están contraindicadas en pancreatitis aguda, alteraciones de la coagulación, septicemias, úlceras gastroduodenal activa. No se deben ingerir junto con antiácidos. Este es el capítulo titulado Formulación de enzimas digestivas de este manual de apoyo científico del doctor Héctor Solórzano del Río, y es profesor de farmacología. Quien quiera consultarlo, bueno, al parecer es con Megagel, tu salud gana. Es de Megagel. Pero lo importante es la información que nos está otorgando, ¿no?, sobre las enzimas. Gracias.